Son las 19 horas con 42 minutos y está ya al teléfono con nosotros Federico Andino, investigador argentino especializado en el Tíbet y Nepal, autor de varios libros y traducciones del sánscrito y tibetano clásico, miembro fundador además de la Red de Estudios Budistas Iberoamericana. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael. Hola, Federico. Bienvenido. Hola, Carla. A ver si nos puedes ayudar a entender lo que está pasando en Nepal, porque hemos visto que ha habido toda una revuelta, manifestaciones, edificios incendiados, bueno, entre otros, la casa con la esposa de un exministro que termina muriendo de esta manera tremenda. Se habla aquí de una generación, la generación Z, que ha logrado derrotar al gobierno comunista de Nepal y sacarlo del poder rápidamente. A ver si tú nos puedes explicar qué está pasando hoy en Nepal. Bien, voy a intentar hacerlo de forma breve, pero en mi opinión no es simplemente, como se ha leído esto, una cuestión solamente de la generación Z. Ya. Hay un proceso histórico en Nepal en el cual es un proceso que se repite una y otra vez, que viene de 1850, que es acto 1, llamémoslo así, viene por ejemplo, la oligarquía rana, viene un gobierno autoritario y les dice al pueblo nepalí: ustedes no están preparados para gobernarse, por lo tanto nosotros vamos a llegar, nosotros vamos a venir y vamos a ordenar todo. El pueblo nepalí se rebela, hay un movimiento de resistencia, eventualmente se producen elecciones. Las elecciones pasan, empieza rápidamente a generarse cierta resistencia desde los lugares más conservadores y volvemos a la situación del principio, ¿no? Del gobierno más autoritario. En este caso, la persona que acaba de dejar de poder, Yamaroli, que fue el primer ministro, no por primera vez de Nepal, sino que es la cuarta vez que es el primer ministro, y es expulsado 3 veces anterior, estaba en ese proceso. Él llega después de la constitución del 2015, y llega con una plataforma esta vez en contra de las castas. En Nepal hay muchas castas políticas, de hecho hay, aunque suena extraño, dinastías marxistas y maoístas, familias que se arrogan, ¿no? estos lugares, y ya quiso 2 veces disolver el Congreso, la Asamblea de Nepal, en el 2020 y el 2021. Esta vez vino con la promesa de acabar con la corrupción, y lo que se puede ver es que en realidad lo que hizo es instalar una especie de nepotismo bastante salvaje. Yeah. Lo que pasa que esta vez las redes sociales y sobre todo la mala situación económica de Nepal no permitió que el plan que por ahí en otro momento hubiera tenido éxito, especialmente cuando él quiso prohibir las redes sociales una semana y pico, una semana pasada, esto se pudiese lograr. Con lo cual, hoy en día la generación Z es la parte más visible, pero no es la única, es parte de un proceso histórico de Nepal. A ver, ¿y qué tal si metemos ese proceso histórico en la rivalidad, o mejor dicho, esta influencia que existe en Nepal entre India y China? Culturalmente hablando, corrígeme si me equivoco, Federico, pero culturalmente hablando, ¿existe lo que podemos llamar una tendencia mayoritaria hacia esas dos potencias dentro de los nepalíes? Y dos, ¿hay tal pulsión, digamos, en la sociedad nepalí? A ver, Nepal, como cualquier estado que está entre 2 grandes poderes, recordemos que hoy China y la India son los 2 países más poblados. Hoy China es el segundo país más poblado, el país más poblado del mundo es la India, y son 2 grandes potencias económicas. Siempre es difícil estar, ¿no? en el medio de dos gigantes. Nepal lo que tiene es que se reconoce a sí mismo, especialmente Yamaroli, como el origen de mucha de la civilización india y china. Por ejemplo, ellos sostienen, los indios lo discuten, que es el lugar de Atiyeh, que es una ciudad como un Camelot, ¿no? Para el Ramayana, que es el lugar de nacimiento del Buda, de Lumbini, donde también obviamente impacta en China. Pero en los últimos, para salir de la discusión un poquito más simbólica, en los últimos 150 años, la India ha hecho más influencia directa sobre Nepal que China.
Ya. La India siempre ha tendido a poner gobernantes, por ejemplo, el famoso rey Mahendra, que es el que disolvió los parlamentos de los años 1950, estaba apoyado por la India. Y generalmente lo que tiende a hacer el pueblo nepalí es a utilizar a China como balance de la India. Por ejemplo, Yamaroli era formalmente maoísta, si bien el maoísmo en Nepal, como ahora en China, no es tanto lo que uno piensa leyendo a Marx o a Mao, sino es más un sistema como de familias, ¿no? Es un sistema de familias que manejan los partidos. En caso de Yamaroli, bastante directo, ¿no? Era su familia la que maneja los partidos políticos ahí. Ya. Y podemos ver acá un problema generacional político, es decir, esta generación nueva o más joven con menos tendencia al autoritarismo. Y lo pregunto porque una de las razones que se ha esgrimido, una razón inmediata, es la intención de prohibir las redes sociales. Entonces, a mí me resulta intrigante, digámoslo así, si acá hay una reacción de una juventud menos pro-China que está también más renuente a aceptar ese tipo de restricciones. Sí, yo no sé si es pro-China o pro-occidental. Yo creo que hay una diferencia, hay una segmentación etaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la red más utilizada en estas protestas fue TikTok, que es una red que sabemos que es de capital chino. Claro. Yo creo que es más la lógica de la red social. Yo creo que ahí, por ejemplo, usted puede verlo. Piense esto, la juventud en Nepal hoy en día tiene muy pocas posibilidades de desarrollarse. La mayor parte de la economía nepalí joven se maneja en base a remesas de trabajadores nepalíes que van al Golfo, a la India a trabajar y le mandan dinero a la familia. Ahora, esa gente está acostumbrada a organizarse y trabajar en base a las redes sociales. Yo les mandé un artículo que publiqué, donde, por ejemplo, uno puede observar que el gran símbolo del alzamiento es la bandera de One Piece, la bandera de los Straw Hat Pirates, que es un anime. Esa utilización de lógica de redes y de símbolo de redes, ¿no? Eso es algo que es totalmente nuevo. Considerando aparte que esta es la primera generación, la generación Z, la que va desde el año 2000 en adelante, que no ha pasado por guerra civil en Nepal. Entonces espera otras cosas. Claro. Espera otras cosas del mundo. Y exceso de expectativas, digamos. Yo no sé si es un exceso. O a lo mejor es una promesa incumplida, ¿no? Para comparando con la antigua generación, es un exceso de expectativas, diría yo. O por ahí es una expectativa diferente. Ellos viajan a los países del Golfo, viajan a otros países, viajan a China, en muchos casos, viajan a Bután, y de repente ven que hay otra movilidad social, que la tecnología es un medio de organización, y que de repente la situación basada en las mismas 15 familias que manejan todo desde hace 200 años, no tiene por qué ser así. Y esto, obviamente, trae consecuencias, especialmente cuando uno lo quiere prohibir. Claro. Sí, ahora, lo que hemos visto en las últimas horas, en las imágenes que llegan, en las historias, hoy día tiraron a un ministro a un río, lo desnudaron, o sea, una cosa realmente bien brutal, da cuenta de eso, de una especie de caos, que tú entendiendo, en el fondo, la cultura, la sociedad, lo que ha pasado en este proceso histórico, que tú dices que es más largo, es menos simple que una generación que está sacando un gobierno, ¿cuál crees que es el punto de salida? Porque aquí me imagino que hay temas culturales súper arraigados, hay una forma de hacer política que se viene como reproduciendo en el tiempo, versus esta crisis de expectativas. ¿Ves que aquí va a imperar el caos durante un tiempo? El ejército, entiendo que había tomado control, que había puesto un toque de queda, pero incluso se estaban manifestando más allá del toque de queda y no estaban haciendo mucho caso. Sí, yo creo que, a ver, todo esto va a depender mucho. Yo creo que aquí hay un proceso histórico en el cual, no solamente en Nepal, Nepal parece lejos, si uno lo piensa en kilómetros, pero en el sur global donde estamos nosotros, este tipo de protestas estudiantiles, creo que ni para ustedes en Chile ni para nosotros en Argentina no son lejanas. Claro. Entonces, quizás lo que hay que pensar es que hay algo que quiere surgir, ¿no? Que es diferente que la vieja política. Es algo que muchas veces se manifiesta como antipolítica. Yo creo que eso va a cambiar mucho si surge. Hay figuras como una persona que es muy interesante, que se llama Sudan Goran, que yo les aconsejo que la sigan,
que son personas que están como ¿Me lo tomando... deletreas? Sí, por supuesto. Es Sudán, como el país, ¿Ya? Sudan, Sí. Gurung, Burung. Gunung. Dale. Son figuras que son carismáticas y que utilizan los lenguajes de los nuevos medios. Ya. Si esas personas, yo creo, pueden como producir una nueva síntesis y de alguna manera establecer una nueva forma de política, yo creo que estas cuestiones se van a terminar encaminando, porque hoy el pueblo nepalí está buscando una nueva representatividad. El problema es que si no hay eso, si no pasa eso, especialmente en una situación en la cual China, Estados Unidos, Rusia, que es otro gran actor en ese lugar, y la India están todos en un momento que están, un momento de tenso, ¿no? Como ustedes lo saben. Yo creo que si no surge una figura ahí, es probable que la situación se aquiete en las próximas semanas, siga volviendo a agitarse de forma constante hasta que se pueda conseguir una nueva síntesis. Estoy leyendo un titular de The Economist Times, que dice, The Economic Times, que dice: conozca a Sudán Gurung, el DJ que remeció al gobierno nepalí. Ahora, te hago una pregunta, muy buen titular de Economic Times. Te hago una pregunta, Federico. Teniendo en cuenta esto del sur global, de los movimientos de influencia extranjero, la intervención estadounidense desde 1951 para acá, leía hoy, y te pregunto desde la más pura ignorancia, digamos, o lejanía, que 3 ríos de Nepal son tributarios del Ganges. Eso es, además de la simbología religiosa, es un poder hidroeléctrico que le gusta mucho a ambos países, tanto China como India, que necesitan energía para sus enormes industrias en pleno desarrollo, desde, no sé, la electromovilidad hacia otras mucho más secundarias, si se quiere. ¿Qué otros intereses económicos están en juego ahí? Porque siempre detrás de estos conflictos y de estas castas que se eternizan en el poder, hay un interés económico que tiene que ver con potencias extranjeras, más en esa zona, siendo un país tan chico. Bueno, yo creo que el primer interés es principalmente geoestratégico. Ya. Nepal es un lugar que, si ustedes lo ven en el mapa, está muy claramente... perdón. Sí, dale. Nepal, hay un país que está claramente entre 2 grandes potencias, que es aparte un país que tiene acceso fácilmente a zonas que no son tan comunes de poder tener acceso, como Bután. Ya. Y que controla también una gran parte del pasaje de las grandes montañas del Everest, bueno, el Himalaya. El Himalaya, con el Everest incluido, y de los grandes ríos ahí. También hay un gran potencial en todo lo que tiene que ver con la minería, ¿no? Que generalmente los gobiernos no han explotado tanto. Y está el otro pequeño reino que está ahí, que es Bután. Es un reino que tiene una política bastante dura en contra de la minería y de los recursos extractivistas, con lo cual yo creo que Nepal es importante económicamente, pero el principal foco de hoy me parece va a estar puesto en la posición geoestratégica. Quien controle Nepal, especialmente el centro, que es Pokhara, es quien puede ejercer entre China e India presión sobre el otro. Ya, perfecto. Bien, pues te queremos agradecer. Federico Andino, investigador especializado en Tíbet y Nepal, autor de varios libros, así que también nos ha ayudado a entender un poco más un conflicto que nos podría parecer lejano, pero que tiene varias claves comunes con procesos que también hemos vivido en Chile de otra manera, o que pueden estar en gestación también en otros lugares del mundo. Así que muchas gracias también por esta aproximación. Muchas gracias.